En esa misma. Muy bien. Buenas tardes, compañeros presentes y compañeros que estéis en conexión telemática. En primer lugar, a los presentes se les hace saber que como se retransmite la ponencia y la presentación, pues tienen que tener conocimiento de esas circunstancias. Buenas tardes, bienvenidos a los miembros de la Federación Andaluza de Jóvenes Abogados, que habéis venido de distintas provincias y que sé que esta tarde se sumarán algunos. La localización geográfica de Almería pues tiene la peculiaridad de que somos casi extramuros de Andalucía y sobre todo extramuros de la península, pero nos falta eso que pasar algún río. La circunstancia del tremendo levante que nos está cayendo sumado a una tormenta torrido-sahariana, pues también es habitual para los que no seáis de aquí y para los que se queden medio de aquí, pero son todavía recientes, como el señor magistrado que nos acompaña, que por llevar 12 años se cree que está aclimatado. No, esto es muy duro. No, además lo que puede dar es un tabardillo, que es un padecimiento que da por una pequeña insolación y un casi procedimiento febril. Así que aconsejamos a los visitantes y a los permanentes que busquen sombras. Hay que hidratarse. Sí. Por lo demás, pues bueno, es una ocasión para que la abogacía joven, la abogacía que siempre ha pertenecido como manera estructural a la institución de la abogacía, siempre las asociaciones de jóvenes abogados y la federación ha tenido una presencia activa en la aglutinación de compañeros y sobre todo en la propuesta de novedades y en el impulso de reforma y de incorporación de nuevos sistemas. Pues enorgullece al Colegio de Almería recibiros. Me imagino además que, como es habitual, pues se compatibilizan los actos formativos, los actos institucionales y los actos lúdicos que deben acompañar no solamente a la juventud, sino a todo el ejercicio profesional, porque pocas profesiones como esta necesita más alguna válvula de escape o entendernos en foros distintos al perenne y continuo debate y sufrimiento de que somos siempre abogados de parte contraria. Siempre, y yo lo repito, no me canso de decirlo, que la anomalía o la absoluta originalidad de nuestro trabajo es que tenemos siempre un oponente que va a decir lo contrario que nosotros, y esto no se da en ninguna profesión. Es impensable que un arquitecto esté dibujando un plano y tenga otro arquitecto con una goma de borrar o con un codazo rayándole el dibujo. Entonces creo que precisamente los ambientes de confraternidad, los ambientes de expansión son favorables para que podamos mantener las normas de estilo que presiden nuestro comportamiento de litigantes, pero caballeros. Por parte del Colegio de Abogados, de este decano y de la Junta de Gobierno, pues no hay nada más que aportar, sino darle la palabra al compañero Juan Sebastián Morales Gámez, que va a dirigir unas palabras a la concurrencia. Tiene la palabra, Juan. Muy bien, muchísimas gracias, decano. Muy buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por vuestra asistencia en esta jornada formativa, en este encuentro que se hace de forma conjunta por parte de la Federación Andaluza de Jóvenes Abogados y la Agrupación de Jóvenes Abogados de Almería, un encuentro que se enmarca en la celebración que tendremos mañana de la reunión del Pleno del segundo trimestre de nuestra federación. Desde que tomamos posesión en Granada el día 5 de noviembre, esta nueva Junta Directiva, esta nueva Ejecutiva de la Federación, nuestro objetivo, nuestro proyecto es acompañar a todas las agrupaciones de jóvenes abogados e intentar estar siempre presentes pues, en los diferentes colegios de abogados y bueno, pues tener ese contacto directo con las agrupaciones, tener esa visibilidad, esa cercanía y ese acompañamiento a los agrupados. La Federación es un proyecto que tiene 40 años de historia. Es un proyecto que no es nuevo y, por tanto, lo que tenemos que hacer es tener, como digo, esa presencialidad, ese contacto directo con todos vosotros. Por tanto, quiero simplemente
daros a conocer que tenéis a esta federación, lo mismo que tenéis a vuestro colegio, que tenéis a vuestra agrupación, pero que también tenéis pues ese organismo supralocal o supraprovincial, como es la federación, a vuestra entera disposición para, como bien ha dicho el decano, no solamente los actos formativos, pero también los actos lúdicos, los actos de acompañamiento, los actos también reivindicativos. Y quiero en este punto pues recordar que en el último pleno, que lo celebramos en la ciudad de Málaga, tuvimos la ocasión de reunirnos con el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Justicia, con Juan Marina, a quien le trasladamos las propuestas, los intereses o las necesidades, las reivindicaciones, en definitiva, de la abogacía joven, pero también de la abogacía en general. Y la verdad que fueron bastante bien acogidas y bueno, ya es trabajo del próximo gobierno de la Junta de Andalucía el llevar a cabo pues todas esas reivindicaciones que, como todos sabéis, pues tenemos el conjunto de abogados. Mi agradecimiento, como no puede ser de otra manera, al decano por permitirnos estar en su casa, en este colegio, tanto hoy como mañana, en esta celebración, como digo, del Pleno, y por supuesto mi agradecimiento a toda la agrupación de jóvenes abogados de Almería por su buen hacer, por su trabajo, por su constancia, por su dedicación y por el impulso que le están dando. Y particularmente pues me voy a permitir que centre ese agradecimiento en dos personas, como son en Sergio, nuestro presidente, y en Rafael, que es nuestro miembro de la agrupación de jóvenes abogados de Almería en la comisión ejecutiva de la Federación Andaluza de Jóvenes Abogados. A ellos, pues la verdad que muchas gracias por el trabajo que realizan y bueno, yo ya sin más, pues le voy a dar la palabra a nuestro presidente de la agrupación para que nos presente a nuestro ponente de esta tarde. Pues muchas gracias, Juanse. Lo primero, agradecer las palabras que ha dirigido aquí a todos los compañeros. Comenzando por lo último, ni mucho menos tienes que darnos las gracias tanto a Rafa como a mí. Al final esto es una casa que es una casa para todos los abogados, para todos los compañeros y para cualquier persona que bien quiera formarse, bien quiera aprender, bien quiera acompañarnos en cualquier acto institucional que se realice y por tanto nosotros, vamos, bienvenido sea que podamos organizar cualquier acto así. En segundo lugar, y siguiendo con las palabras que ha dirigido, efectivamente, desde la Junta de Abogados Jóvenes lo que intentamos un poco a nivel local es acercar más la profesión a todos los que estamos empezando, acercar más, esto va un poco dirigido al señor magistrado Juan Javier, que obviamente no conocerá las trascendencias que hacemos en la Junta de Abogados Jóvenes, pero sí es cierto que nosotros cuando siempre hay una jura con los nuevos colegiados, lo que intentamos, bien sea por mi persona, bien sea por algún compañero de la Junta de Abogados Jóvenes, es venir a la reunión previa a la jura, dar a conocer el grupo, dar a conocer las actividades que realizamos y una de las premisas que siempre intentamos hacer ver que esto efectivamente, como hoy va a ser así, lo que queremos es acercar la posición que muchas veces cuando empezamos en la abogacía creemos que es tan difícil, que es acceder a una figura que puede ser un juez, puede ser un fiscal, compañeros que tienen muchos años de profesión y creemos que esta es una manera muy fácil, muy llevadera de estar en previo contacto tanto con la figura de un magistrado juez como un joven abogado que hoy pueda estar aquí y no pueda sentir la presión que pueda sentir en sala. Y bueno, sin más, previo a dar trámite a nuestro magistrado juez que hoy está aquí con nosotros, voy a excusar a nuestro señor decano, que me consta que por sus quehaceres y por su rutina tanto laboral como decanal tiene bastantes cosas que hacer y sin más, pues te excuso de que presidas nuestra mesa. Muy bien, pues muchas gracias a todos, pero sí, y que sepáis que es que estoy a punto que me corten la luz, pues porque el despacho la verdad que necesita también atenciones y uno se dedica a esto muy gustosamente, muy animosamente, muy solidariamente porque encuentro muchísima ayuda, pero además de las obligaciones de decano, también sépase que como se está medio en inicio de campaña electoral, pues somos llamados a muchísimos eventos a los cuales tenemos que acudir con eventual disimulo y sin ninguna adscripción, pero que tenemos que estar ahí. Así que, bueno, que paséis buena tarde y muchas gracias, Javier, porque siempre podemos contar contigo. Muchas gracias a todos. Venga, pase buena tarde. Que vaya bien. Hasta ahora.
Bueno, y sin más, pues voy a ceder la palabra a nuestro magistrado juez. Para los que no los conocen, compañeros que son de fuera, es el magistrado juez del juzgado de primera instancia número 8 de Almería. Por suerte o por desgracia, no es por hacer la peluda, pero es verdad, uno de los jueces más cercanos que tenemos. Es muy fácil y agradable hacer vistas con él. Y la verdad que como también cualquier compañero joven que hoy está aquí puede saber, quien lo ha visto en sala y quien no, ya lo conocerá, que da alegría hacer juicios con él. No te doy la razón. Sí, porque es verdad que me has desestimado muchas cosas. O sea, iba a leer un poco de su currículum, pero sé que también por su labor y su trascendencia no ha podido mandárnoslo. No, es que se me ha olvidado mandarlo. Ya. Bueno, y sin más, pues le cedo la palabra. Viene a hablarnos sobre la sentencia del Tribunal Supremo del Pleno 39-21 y sobre todo lo que hace referencia al vencimiento anticipado. Sí. Y sin más, pues cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Juan. A los dos Juanes, al presidente de la Federación Andaluza de Jóvenes Abogados y al decano de los abogados de Almería. Lo primero es decir que yo siempre estoy encantado de venir a esta casa, porque es verdad que es un sitio estupendo donde siempre me encuentro muy a gusto, ¿vale? Y si me tenéis que interrumpir en cualquier momento o preguntar cualquier cosa o tal, pues estupendo. Y si no, pues nada, pues lo dejáis para el final, ¿vale? Bueno, a ver, la ponencia se llama Nulidad del vencimiento anticipado, análisis de la sentencia del Tribunal Supremo número 39/2021, que es del pleno de la Sala Primera. Bueno, a ver, yo quiero en primer lugar ponernos un poco en antecedentes porque hay que decir que el Tribunal Supremo, como bien sabéis, ha habido muchas discusiones jurídicas sobre el tema este del vencimiento anticipado en los últimos años, ¿vale? Y un poco al albur también de lo que decía el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supremo ha ido cambiando también su jurisprudencia. Entonces, antes de analizar dicha sentencia, esa sentencia trata el tema del ejercicio de la acción de resolución de un contrato de préstamo hipotecario sin aplicar la cláusula de vencimiento anticipado y por la vía del procedimiento declarativo ordinario. Pues vamos a ponernos un poco en antecedentes. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo resolvió por fin, después de muchas discusiones jurídicas en los últimos años, sobre los efectos derivados de la nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado en las escrituras de préstamo hipotecario. La sentencia 463/2019, 12 de septiembre, que seguro que ya la conocéis y que la habréis mencionado en multitud de ocasiones en vuestros escritos, pues el alto tribunal establece el criterio o los criterios a seguir en estos casos una vez que fue resuelta la cuestión prejudicial que se planteó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A grosso modo, el Tribunal Supremo lo que viene a hacer es rechazar el sobreseimiento automático del procedimiento y posibilita la sustitución de la cláusula de vencimiento anticipado por la disposición legal que regula el vencimiento anticipado, que al final, pues como todo en este país, es el Código Civil el que lo resuelve. Da igual en la jurisdicción que estéis, yo os recomiendo que si tenéis alguna duda os vayáis al Código Civil. Dicho otro modo, viene a establecer el Tribunal Supremo los plazos mínimos que ha de respetar el acreedor para declarar ese vencimiento y poder ejecutar la hipoteca. Esta solución pues, fue admitida por la Justicia Europea, que señaló que la directiva que protege a los consumidores de las cláusulas abusivas no se pone a que el juez nacional ponga remedio a su nulidad, es decir, que sustituya esa nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado por la aplicación de la ley nacional. Dice el Supremo que, dadas las consecuencias negativas que supone la nulidad total del contrato para el deudor, bueno, depende del caso, ¿vale? Pero bueno, el Supremo entiende que esa declaración de nulidad total del contrato puede perjudicar al consumidor, que, no sé, se encuentra la obligación de devolver la totalidad del saldo vivo del préstamo y existe también el riesgo de ejecución de una sentencia declarativa, ¿vale? Pues eso que dijo el Supremo, al final lo que ha sucedido es que los bancos, ante la avalancha de declaraciones de nulidad de cláusula de vencimiento anticipado en los procedimientos de ejecución hipotecaria, han optado por una solución. ¿Y cuál es? Pues la de presentar las demandas por la vía del procedimiento declarativo ordinario. Bueno, la Sala del Supremo, la Sala Primera, facilita las orientaciones jurisprudenciales
para los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso, ¿vale? Los que no se haya procedido todavía a la entrega de la posesión al adquirente. Esto yo creo que lo sabéis igualmente, pero bueno, los procesos en que el préstamo se ha dio por vencido antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, pues deberán ser sobreseídos sin más trámite, y eso es lo que hemos hecho todos los juzgados, ¿vale? Si se declara el vencimiento antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, se sobresee el procedimiento. ¿Qué pasaba con los procesos que estaban en el que el préstamo se dio por vencido una vez entrada en vigor la Ley 1/2013? Pues el Supremo entiende como criterio orientador lo que dice el artículo 24 de la Ley de Créditos de Contrato Inmobiliario, y en este sentido pues se trata de determinar qué gravedad es la que cabe achacar en cada caso al incumplimiento del prestatario, ¿vale? El artículo 24 de la Ley de Contratos Inmobiliarios, como bien sabéis, establece lo siguiente: los contratos de préstamo cuyo prestatario, fiador o garante sea una persona física que estén garantizados mediante hipoteca o otra garantía real sobre bienes inmuebles de uso residencial o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir para uso residencial, el prestatario perderá el derecho al plazo y se producirá el vencimiento anticipado del contrato si concurren conjuntamente los siguientes requisitos. En primer lugar, que el prestatario se encuentre en mora en el pago de una parte del capital del préstamo o de los intereses. En segundo lugar, que la cuantía de las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al menos, existen dos parámetros, dependiendo del momento en que se declara el vencimiento. Si es durante la primera mitad de la duración del préstamo, pues esa cuantía de cuotas vencidas y no satisfechas tiene que equivaler al menos al 3% de la cuantía del capital concedido, y se considera cumplido este requisito si esas cuotas no satisfechas equivalen al menos a 12 plazos mensuales o como mínimo un número de cuotas tal que suponga pues el incumplimiento por un plazo al menos equivalente a 12 meses. Bueno, estos son los criterios que viene a fijar el Tribunal Supremo, como digo, después de muchas discusiones jurídicas, de muchas cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el caso de que sea la segunda mitad del préstamo, pues ese incumplimiento tiene que equivaler al menos al 7% de la cuantía total del capital objeto del préstamo, y se considera cumplido este requisito si al menos se haya dejado de cumplir 15 cuotas correspondiente a 15 meses del total del préstamo. También dice que el prestamista haya requerido de pago al prestatario, concediéndole al menos un plazo de un mes para su cumplimiento. Esto no siempre se ha cumplido, eso es la realidad. Yo lo he visto en el día a día del juzgado, que no siempre se cumple con ese requisito de la comunicación previa, o envíale la comunicación al domicilio donde no existe constancia de que se ha recepcionado. Bueno, para eso estamos también los jueces, ¿no? Para controlar estas cosas. En todo caso, lo que viene a decir el Supremo es que el sobreseimiento del procedimiento por la declaración de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado no impide una nueva demanda ejecutiva basado en el vencimiento anticipado por previsión contractual, sino en la aplicación de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. ¿Qué hacían los juzgados hasta que se dictó la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2019? Bueno, la decisión del Tribunal Supremo llega casi 6 meses después de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este periodo de tiempo se sucedieron autos de diversos juzgados. Yo he visto Hospital de Llobregat, Barcelona, Almería, archivando las ejecuciones hipotecarias, como bien sabéis, pendientes en aplicación del artículo 625, apartado 3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme al cual, de estimarse la causa cuarta, que es el carácter abusivo, una cláusula contractual que constituye el fundamento de la ejecución o determina la cantidad exigible, se acordará el sobreseimiento de la ejecución cuando la cláusula contractual fundamente la ejecución, como sucede con la cláusula de vencimiento anticipado, evidentemente. Uno de los autos más fundamentados es el auto del juzgado de primera instancia número 1 de Barcelona, que junto con el Tribunal Supremo elevó la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En su resolución, este juzgado rechazaba las novedosas alternativas abiertas por el Tribunal Supremo para evitarle al acreedor hipotecario el cierre de la vía especial hipotecaria y las molestias y retrasos de tener que dirigirse a un juicio ordinario. Es decir, el Supremo, ciertamente, como bien sabéis, en este tema siempre ha tenido contestación por parte de los juzgados. Es decir, parece como que ha ido por una línea y los juzgados han ido por otra. Y bueno, la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2019 recuerda en el fundamento jurídico séptimo la doctrina jurisprudencial existente hasta el momento respecto del llamado vencimiento anticipado, que el Código Civil prevé expresamente, con carácter general, los artículos 1129 y 1124 del Código Civil. Se trata de la posibilidad de que el acreedor reclame todo lo adeudado antes del plazo estipulado en el contrato, porque el deudor pierde el derecho a utilizarlo cuando incumple sus obligaciones. En el ámbito específico de los préstamos hipotecarios, recuerda la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, está previsto en el artículo 693, apartado segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tal y como ha fijado la doctrina, cuando el deudor es consumidor es necesario que su incumplimiento supere los estándares previstos, de modo que se debe de modular la gravedad del incumplimiento en función de la duración y en función de la cuantía del préstamo, y permitir al consumidor evitar su aplicación mediante una conducta diligente de reparación. Es decir, se trata de ver cuál es la conducta, la voluntad de ese prestatario, de si es voluntad cumplidora o por lo tanto, o por el contrario, renuente al cumplimiento del préstamo. En conclusión, lo que viene a decir el Supremo es que siempre que se cumplan los requisitos del artículo 693, apartado segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, habrá que estudiar en el caso concreto el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado si está o no justificada. Recordemos que este precepto legal, el 693, apartado segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, fue modificado en el año 2013 por la Ley 1/2013 de 14 de mayo, a la que ya he hecho mención anteriormente, que establecía las medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios y que exigió al menos el impago, como sabéis, de 3 mensualidades para ejecutar anticipadamente la hipoteca. Posteriormente ha sido modificado también este artículo por la disposición final quinta de la Ley 5/2019 de 15 de marzo, que es la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, siendo la redacción actual del artículo 693, apartado 2 de la LEC, la siguiente. Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses en los términos en los que así se hubiese convenido en la escritura de constitución y conste en el asiento respectivo, siempre que se trate de un préstamo o crédito concluido por una persona física y que esté garantizado mediante hipoteca sobre vivienda cuya finalidad sea la adquisición de bienes inmuebles para uso residencial. Es decir, no en todos los casos vale, sino que se tienen que cumplir estos parámetros. Y en estos casos estará lo que prescribe nuevamente el artículo 24 de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario y también, ciertamente, el artículo 129 bis de la Ley Hipotecaria. Mismo contenido, este artículo, si lo queréis ver, realmente este artículo de la Ley Hipotecaria tiene el mismo contenido que el artículo 24 de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. A continuación, los magistrados del Supremo pasan a estudiar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de marzo y el auto concretamente de 26 de marzo y los autos del Tribunal Europeo de 3 de julio son los efectos de la declaración de abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado del préstamo. Interpretan estas decisiones de manera conjunta con la doctrina del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso ACID, que motivó la reforma legal de 2013. En los últimos años, me imagino que os habréis dado cuenta que realmente está teniendo mucha importancia lo que se resuelve en el ámbito europeo para luego transponerlo al derecho nacional. El alto tribunal, el Supremo, concluye que el vencimiento anticipado estará justificado si se cumple con las condiciones mínimas establecidas en el 693.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que es posible sustituir una cláusula nula por una disposición imperativa del derecho nacional aprobada con posterioridad. ¿Vale? Es una solución bastante novedosa o ocurrente que se viene a plasmar en el fundamento jurídico octavo de la sentencia de 19 de septiembre de 2019. En todo caso, conforme a todo lo expuesto, establece el Supremo los criterios o pautas jurisprudenciales citadas
Y respecto al caso concreto que se trataba en esa sentencia, rechaza el recurso del banco, confirmando la nulidad por abusiva, en todo caso, de la cláusula que permite a la entidad ejecutar la hipoteca por el impago de un único plazo, incluso parcial, y de una obligación accesoria. ¿Cuál entonces es la alternativa? ¿O cuál han pensado los bancos? ¿Qué alternativa tenemos? Si nos van a sobreseer todas las ejecuciones hipotecarias por la declaración de abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, pues algo tenemos que hacer para ejecutar esa hipoteca, ¿no? Pues muchas entidades bancarias, con el objetivo de eludir la declaración de nulidad por abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado en ese procedimiento de ejecución hipotecaria, pues tuvieron la ocurrencia de presentar una demanda de juicio ordinario en que se solicita pues, y se obtiene la declaración de vencimiento anticipado, pero no con base en la cláusula reputada nula por su abusividad, sino porque se da en el caso concreto lo previsto en los artículos ya mencionados por mí, que son el 1124 y el 1129 del Código Civil. Como vuelvo a decir, volvemos al Código Civil y realmente ahí está la base del derecho civil. Estos artículos autorizan a todo acreedor, tenga o no garantía hipotecaria, a resolver el contrato por incumplimiento o temor fundado de incumplimiento de la otra parte, ¿vale? Hasta ahí llega el Código Civil. En este sentido, la posibilidad de declarar el vencimiento anticipado de un préstamo hipotecario por un impago reiterado, con base en el artículo 1124 del Código Civil, es una posibilidad que está pacíficamente admitida por nuestra jurisprudencia, pudiendo citarse al respecto un auto que en su momento tuvo también bastante difusión, que es el auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sección primera del Pleno, de 30 de octubre de 2015, y la facultad de solicitar el íntegro pago de la cantidad deudada con expresa pérdida del beneficio del plazo está amparada en el artículo 1129 del Código Civil y está igualmente admitida en distintas resoluciones judiciales, como por ejemplo la de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 1 de septiembre de 2008. Además, el ejercicio del derecho de hipoteca por los trámites del procedimiento declarativo y con el mantenimiento de la preferencia que otorga la garantía, es decir, no se pierde lógicamente esa preferencia de la hipoteca, en lugar del procedimiento ejecutivo de carácter sumario que prevén los artículos 681 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, también está admitido por la jurisprudencia, tal como se establece en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sección primera, número 44/2006 de 25 de enero, o en el referido auto, como digo, de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 30 de octubre de 2015. Ya más recientemente, la sentencia número 39/2021 de 2 de febrero, a la que voy a referir con posterioridad, del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que es realmente el objeto de esta ponencia, si bien, bueno, pues estoy poniendo un poco en antecedentes, admite, como digo, esta sentencia que una entidad bancaria emplee la vía alternativa del juicio declarativo ordinario para obtener la declaración del vencimiento anticipado del préstamo hipotecario por impago de cuotas, ¿vale? Entonces, es decir, realmente se trata de una jurisprudencia que ya tiene un camino, que no es que de repente, bueno, el Supremo haya dicho, pues a partir de ahora se van a poder declarar el vencimiento de los préstamos hipotecarios en fase declarativo ordinario, aunque hasta ahora no se hubiera admitido así. No, existe una base jurisprudencial previa. Vamos con la sentencia del Tribunal Supremo del Pleno de la Sala Primera, la número 39/2021 de 2 de febrero. Esta sentencia, en su fundamento de derecho cuarto, rechaza la excepción de inadecuación del procedimiento que había sido invocada por los demandados. Lógicamente, lo primero que dicen los demandados es, oye, vamos a ver, que tenéis un procedimiento especial sumario para la ejecución de la hipoteca, ¿por qué no vais por ahí? Excepción de inadecuación del procedimiento. Bueno, pues considera el Supremo que la posibilidad de instar la ejecución de la obligación garantizada por una hipoteca con las especialidades legales, previstos artículos 681 y siguientes de la LEC, en la que el título ejecutivo es la propia escritura pública de préstamo hipotecario, en los términos en que se haya inscrito, artículo 130 de la ley hipotecaria, no priva al acreedor de la posibilidad de acudir a un juicio declarativo ordinario para obtener una sentencia de condena como consecuencia de la acción ejercitada tras el incumplimiento contractual, que es por lo que optó en ese caso la entidad demandante. En todo caso, entiendo que también resulta también importante destacar que en su sentencia de 2 de febrero de 2021 el Supremo dice
que en su resolución no procede a analizar la posible abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado prevista en el préstamo hipotecario, alegación que se había planteado por vía de reconvención. Bueno, esta alegación me la he encontrado en infinidad de procedimientos, lógicamente. Pues es lo primero, claro. Si lo que dice el Supremo yo creo que es algo muy obvio, es decir, si tú estás ejercitando una acción por la vía de los artículos 1124 y 1121 del Código Civil, no estás ejercitando ese vencimiento anticipado amparándote en una cláusula contractual determinada, no, te estás amparando en el Código Civil, ¿vale? El Supremo dice que no estamos ante una pretensión de vencimiento anticipado al amparo de una cláusula contractual, sino ante la solicitud de vencimiento anticipado con fundamento en las causas legalmente previstas, tal cual lo expresa en la sentencia, ¿vale? En este sentido, pues voy a recordaros el contenido de los artículos 1124 y 1129 del Código Civil, pero bueno, previamente sí que es verdad que, aunque no cabe por vía de reconvención plantear la declaración, la abusividad y por tanto nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, sí que entiendo que se pueden plantear por vía de reconvención otras cuestiones que tengan por objeto declarar la abusividad del resto de las cláusulas del contrato que puedan incidir en la cantidad que haya de pagar el deudor, lógicamente. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, del tema de los intereses de demora, su posible carácter abusivo, ¿vale? La cláusula suelo, incluso se podría, lógicamente, plantear el tema del carácter usurario de los intereses remuneratorios, es decir, todo lo que atañe a ese contrato y que pueda determinar la cantidad que finalmente se pueda condenar al deudor a pagar, tiene obviamente que tratarse en este procedimiento, ¿vale? Entiendo que no se pueda plantear o que no se pueda entrar a discutir sobre el carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado porque no ese es el fundamento de la demanda, pero otras cuestiones que atañen, como digo, a la cuantía de la deuda tienen que ser objeto entiendo que se pueden plantear y de hecho se han planteado y yo las he resuelto así, ¿vale? El Supremo no se pronuncia, es cierto, ¿vale? No se pronuncia sobre la posibilidad de plantear otras cuestiones que no sean el tema de la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, pero se están planteando y yo considero que debe de poderse resolver en el seno de este procedimiento declarativo ordinario con la mayor amplitud posible todas las cuestiones que atañen a la deuda que finalmente pueda determinarse en sentencia. Bueno, ya volviendo al tema de los artículos 1124 y 1129 del Código Civil, el primero de ellos establece que la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas. Esto es un artículo que la habréis mencionado tropecientas veces en vuestras demandas y contestaciones a la demanda. Como digo, se entiende implícita esa facultad de resolver las obligaciones en las obligaciones recíprocas para el caso de que uno de los obligados no cumpla lo que le incumbe, ¿no? Pudiendo escoger el perjudicado entre exigir el cumplimiento o la resolución, o incluso después de haber optado por el cumplimiento, también existe la posibilidad de que vaya a la resolución del contrato, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. El artículo 1129 del Código Civil, si es verdad que quizás pues, no sea tan conocido, establece por su parte que perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo, primero, cuando después de contraída la obligación resulte insolvente, salvo que garantice la deuda. Es decir, existe la posibilidad de que aun cuando seas insolvente puedas garantizar esa deuda de alguna manera, estando un aval o de cualquier otra manera, que bueno, te salve de la aplicación de este artículo. En segundo lugar, cuando no otorga al acreedor las garantías a que estuviesen comprometido, también, efectivamente, ¿vale? Puede ser que se hubiera establecido en el contrato el otorgamiento de ciertas garantías y no cumpla tampoco con esa obligación. Y cuando por actos propios hubiese disminuido aquellas garantías después de establecidas y cuando por caso fortuito desaparecieran a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras nuevas e igualmente seguras. Ya os digo que el 1129 del Código Civil, bueno, es un artículo que no es tan conocido, pero que existe la posibilidad de la pérdida del beneficio del plazo para el deudor. El Tribunal Supremo señala en su sentencia número 39/2021 que los presupuestos de la resolución del artículo 1124 del Código Civil y los del vencimiento anticipado del artículo 1129 del Código Civil no son idénticos, pero su aplicación conduce a consecuencias prácticas semejantes cuando se trata del cumplimiento por el prestatario de sus obligaciones.
Hay que también mencionar como antecedente de esta sentencia que estoy analizando, la sentencia del Pleno de la Sala Primera número 432/2018 de 11 de julio, ¿vale? 432/2018 de 11 de julio. Esta sentencia ya establecía como doctrina que se puede resolver el contrato de préstamo cuando el prestatario incumple de manera grave o esencial las obligaciones asumidas que sean relevantes para las partes, como la de devolver el capital o abonar los intereses remuneratorios pactados. Mantiene el Tribunal Supremo que, a falta de una norma que concrete cuándo es resolutorio el incumplimiento del deudor por impago de las cuotas de préstamo, la valoración de la gravedad del incumplimiento que exige la aplicación del artículo 1124 del Código Civil debe tener en cuenta tanto su carácter prolongado en el tiempo de ese incumplimiento como la falta de reparación de la situación por parte del deudor. Pues se trata de que el incumplimiento de las contraprestaciones que le incumben, devolución en ciertos plazos, pago de los intereses, justifique que el acreedor quiera poner fin al contrato para recuperar todo el capital prestado sin esperar al término pactado. Es decir, tiene que haber una causa, un motivo, ¿no?, que lleve al acreedor a pedir esa resolución anticipada con pérdida del beneficio del plazo para el deudor. A estos efectos, aun cuando el artículo 24 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, de contratos de crédito inmobiliario, no es de aplicación a los contratos cuyo vencimiento anticipado se hubiera producido antes de la entrada en vigor de la ley, entiende no obstante el Supremo que para valorar la gravedad de un incumplimiento resolutorio, pues resultan ilustrativos y pueden servir como pauta orientativa los criterios fijados por el legislador en el mencionado precepto, a los que ya me he referido con anterioridad, y permitir así al prestamista reclamar el reembolso total de lo adeudado por el prestatario. ¿Vale? Bueno, como veis, realmente la jurisprudencia del Supremo en esta cuestión sí que está bastante ligada, va todo en relación a la ley de contratos de crédito inmobiliario, que es una ley relativamente reciente y que ya efectivamente pues establecía una serie de garantías para el prestatario consumidor, ¿vale? Y esa es la línea que sigue el Supremo. En el caso de la citada sentencia que os he dicho anteriormente, la número 432 del año 2018, únicamente se ejercitó la acción resolutoria, pero también dijo el Supremo en dicha resolución que cuando se produce alguna de las circunstancias previstas en el artículo 1129 del Código Civil, el acreedor está facultado para exigir el cumplimiento íntegro de la obligación. No solo cabe que pida la resolución, sino que también puede pedir el cumplimiento, ¿vale? El vencimiento anticipado no se produce de manera automática, sino que basta una comunicación extrajudicial del acreedor que podrá después exigir judicialmente el pago del capital pendiente y las cuotas vencidas impagadas. Es decir, volvemos a lo mismo, está aplicando también lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, es decir, tiene que haber un aviso previo del banco, oye, que no me estás pagando, que me debes tanto, que te voy a presentar una demanda judicial, ¿vale? Aviso previo. Entre los supuestos que permiten al acreedor anticipar el vencimiento de la obligación, pues como ya os he mencionado anteriormente, se encuentra la insolvencia sobrevenida del deudor, tal y como dice el apartado primero, el artículo 1129 del Código Civil, y el precepto no exige que medie una previa declaración formal de insolvencia. Así se dice también en la sentencia del Tribunal Supremo número 698/1994 de 13 de julio. Es suficiente la constatación de la falta de cumplimiento irregular de las obligaciones del prestatario. En este sentido, pues expresa también el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2020 de 5 de mayo que establece el texto refundido de la ley concursal. Sobrevenida la pérdida de solvencia patrimonial del deudor, después del nacimiento de la obligación garantizada por hipoteca, para evitar el vencimiento anticipado, sería preciso que el deudor ofreciera una nueva garantía frente al incumplimiento ya producido, sin que en otro caso resulte exigible al acreedor que espere al término final de la operación para hacer efectivo su crédito, ¿vale? En efecto, el artículo 121 del Código Civil alude a las obligaciones sometidas a un término para el cumplimiento y debe entenderse que es aplicable cuando se han establecido plazos consecutivos para el pago y se produce un incumplimiento de la entidad suficiente para revelar la falta de seguridad del pago del crédito. Todos los supuestos que se establecen expresamente en el artículo 1129 del Código Civil, esto es, insolvencia sobrevenida, estoy entre la rinitis alérgica y el habla y el calor. Bueno, como digo,
Todos los supuestos que se establecen expresamente en el artículo 1129 del Código Civil, es decir, la insolencia sobrevenida, otorgamiento de las garantías comprometidas y disminución o desaparición de dichas garantías, se fundamentan en todo caso en el riesgo que supone para que el acreedor que éste no pueda haber satisfecho su crédito, es decir, un temor fundado en que efectivamente pues, no pueda haber finalmente satisfecho su derecho de crédito. Este riesgo evidentemente ya se ha materializado cuando el deudor ha incumplido de manera reiterada, ¿no?, varias cuotas del préstamo y no procede a reparar dicha situación, ¿vale? Por tanto, el Tribunal Supremo concluye en su sentencia de 2 de febrero del año 2021 que al amparo del artículo 1129 del Código Civil, el acreedor está facultado para declarar el vencimiento anticipado cuando se produce un incumplimiento del pago de las cuotas vencidas de entidad suficiente como para revelar la falta de seguridad del pago del crédito, ¿vale? Esta es la conclusión final que adopta la sentencia. Luego, existe otra cuestión, es decir, ¿es ejecutable la sentencia dictada acogiendo el vencimiento anticipado del préstamo hipotecario por la vía del procedimiento específico de ejecución hipotecaria contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Civil? Pues, hombre, lo más lógico es pensar que no, porque si tú, en vez de optar por el procedimiento de ejecución especial sumario para la ejecución de la garantía hipotecaria que se prevé en la Ley de Enjuiciamiento Civil, optas por una demanda de juicio ordinario, pues entonces la sentencia que se dicte en ese juicio ordinario será ejecutable por la vía de la ejecución ordinaria, pero no por la vía de la ejecución hipotecaria, ¿no? Aunque eso parece bastante obvio, las entidades bancarias en sus demandas de juicio declarativo ordinario pues no solo han solicitado que se declare el vencimiento anticipado del contrato de préstamo hipotecario por caso de la insolvencia y el incumplimiento grave y esencial de sus obligaciones por parte del prestatario, sino que también pretendían la ejecución de la sentencia pues que se hiciera por el procedimiento hipotecario típico, es decir, de los artículos 681 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pues bien, el Tribunal Supremo, en esta sentencia también, la que estoy analizando, la de 2 de febrero del 2021, pues pone fin a estas ilusiones de la banca y concretamente en el caso analizado por esta sentencia, si bien los demandados no se opusieron a la petición de la parte actora referida a la vía procesal para la ejecución de la sentencia estimatoria que pudiera recaer, no obstante el Supremo entra de oficio, ¿vale? El Tribunal ha entrado de oficio el Supremo a pesar de la falta de oposición de los demandados. ¿Y por qué? Porque al asumir la instancia, pues entiende que ha de pronunciarse sobre lo solicitado por tratarse pues, de una materia que no es disponible para las partes. Entonces expresa su parecer de este modo. Excede el contenido propio de la sentencia declarativa de condena incluir un pronunciamiento sobre el procedimiento que debe seguirse para su ejecución en caso de que el deudor no cumpla voluntariamente aquello a lo que se le ha condenado. Habrá de ser el acreedor quien, mediante la interposición de la correspondiente demanda ejecutiva, inicie un procedimiento en el que se decidan todas las cuestiones que sobre la ejecución se susciten. Aunque la entidad demandante es acreedora hipotecaria y la hipoteca subsiste, lógicamente, porque la garantía está ahí y subsiste, ha optado por reclamar el cumplimiento del crédito en un procedimiento declarativo y va a obtener una sentencia de condena dineraria, que como tal podrá ejecutarse pues, conforme a las reglas generales de la ejecución ordinaria. De modo que esta sala, al no ser juez de la ejecución, no puede pronunciarse sobre la subasta de la finca hipotecada. En consecuencia, no procede a acoger el procedimiento solicitado sobre la ejecución para el caso de falta de cumplimiento voluntario de esta sentencia por parte de los deudores. Entonces, parece evidente y queda claro que a raíz de este pronunciamiento del Supremo, la entidad bancaria no puede pedir la ejecución de la sentencia que haya obtenido el procedimiento declarativo ordinario por la vía del procedimiento especial sumario de ejecución hipotecaria, ¿vale? ¿Cuáles son las consecuencias que esto conlleva? Bueno, pues de esta cuestión, la ejecución de la hipoteca siguiendo los trámites del procedimiento de ejecución ordinaria, se ha ocupado la Dirección General de los Seguros, de los registros y del notariado, como consecuencia de las calificaciones de los registradores cuando el procedimiento ejecutivo ordinario se presenta en el registro de la propiedad el mandamiento del juzgador ordenando la cancelación de la certificación de dominio y cargas prevista en el artículo 656 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿vale? A pesar de las dudas que suscita el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
el cual establece que cuando la ejecución se dirige exclusivamente contra bienes hipotecados o pignorados en garantía de una deuda dineraria, se estará a lo dispuesto en el capítulo 5 de este título, y que ha llevado a algunos a considerar que no cabría la ejecución de la hipoteca por la vía de la ejecución ordinaria, sino que debe de acudirse al procedimiento especial de los artículos 681 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Dirección General de los Registros del Notariado ha considerado en numerosas resoluciones que es plenamente aplicable el procedimiento ejecutivo ordinario para la ejecución de la hipoteca, ¿vale? Es decir, existe esa posibilidad. En este sentido, pues os cito resoluciones, por ejemplo, de 18 y 25 de febrero de 2014, de 17 de julio y 14 de diciembre de 2015, de 1 de febrero de 2017 y de 23 de mayo y 29 de octubre de 2018. Los argumentos que utiliza la Dirección General de los Registros y del Notariado pues son las previsiones de la ley hipotecaria, es decir, artículos 126 y 127, así como los de la ley de enjuiciamiento civil, que tanto en la ley anterior, la de 1881, como en la vigente del año 2000, no imponen una restricción al respecto, es decir, no existe una prohibición legal, ¿vale? Concretamente, la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 23 de mayo de 2018 se refiere a la ejecución de la hipoteca siguiéndose el procedimiento de ejecución ordinaria, resaltando no obstante que en este caso hay importantes diferencias con el procedimiento del artículo 681 de la ley. Entre ellas, pues que deben de cumplirse trámites tan esenciales como el del embargo, artículos 584 y siguientes de la ley, y la valoración de los bienes embargados, artículos 637 y siguientes. Mientras que en el procedimiento de ejecución sobre bienes hipotecados, como se deduce el del 579 de la ley, por su revisión a los artículos 181 y siguientes del mismo texto legal, dichos trámites no son precisos, es decir, ni hay que practicar el embargo ni hay que valorar los bienes embargados porque ya está el bien tasado en la escritura de hipoteca, ¿vale? E inscrita la garantía hipotecaria. Por tanto, si el banco procede por la vía del procedimiento de ejecución ordinaria como consecuencia de una sentencia dictada en el seno de un procedimiento declarativo ordinario, tiene que el juzgado ordenar el embargo y anotarse también dicho embargo en el registro de la propiedad. Y la nota marginal de expedición de la certificación de cargas se practicará al margen de dicha anotación preventiva e igualmente será necesaria una nueva tasación y no podrá utilizarse como valor de tasación el que conste en la inscripción de hipoteca. Entonces, después de todo el lío que han montado los bancos, ¿no? En este caso, para ir por la vía del declarativo ordinario, resulta que no pueden ejecutar con arreglo al precio de tasación que hay en la escritura de hipoteca. Pues se les ha desmontado el tinglado, creo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que el procedimiento declarativo ordinario que estaban planteando los bancos cada vez lo vamos a ver menos en los juzgados. Esa es la realidad. Porque de hecho en vía de ejecución hipotecaria, aun cuando la cláusula de vencimiento anticipado pudiera reputarse nula por abusiva, si el incumplimiento del deudor cumple con los parámetros que dice la ley de contratos de crédito inmobiliario, esa garantía hipotecaria se va a ejecutar, ¿vale? Bueno, por el tema de la necesidad de practicar el embargo cuando se ejecuta la hipoteca por el procedimiento de ejecución ordinaria, pues es que así lo dispone el artículo 127 de la ley hipotecaria. En relación a los terceros poseedores, viene a establecer que cada uno de los terceros poseedores, si se opusiere, será considerado como parte del procedimiento respecto de los bienes hipotecados que posea. Y se entenderán siempre con el mismo y el deudor todas las diligencias relativas al embargo y venta de dichos bienes. Surge, no obstante, pues una serie de preguntas, es decir, ¿cómo afecta esta ejecución si existen terceros poseedores o titulares de otros derechos reales inscritos o anotaciones preventivas de embargo posteriores a la hipoteca que se ejecuta, pero anteriores al embargo que ahora se decreta? ¿Quién y cómo tendría que realizar las notificaciones a esos terceros para que puedan ser parte del procedimiento? ¿Y se cancelarían las inscripciones posteriores a la hipoteca que se ejecuta y anteriores al embargo? La resolución de la Dirección General de los Registros del Notariado, a la que ya os he remitido, la de 23 de mayo de 2018, viene a establecer que, como resulta de la resolución de diciembre del 1997, si entre la inscripción de la hipoteca y la anotación de embargo practicada por el ejercicio de la acción ejecutiva ordinaria resultan cargas intermedias, su cancelación devendría imposible, si dichos titulares no tuvieran en el procedimiento la posición jurídica prevista en el ordenamiento,
al ignorar que la ejecución que se llevaba a cabo afectaba a la hipoteca inscrita con anterioridad a sus derechos. Por ello, como indica la misma resolución, resulta preciso que desde el primer momento, es decir, el momento en que se expide el mandamiento de anotación de embargo, se ponga de manifiesto en el registro de la propiedad que el crédito que está dando lugar a la ejecución es el crédito garantizado con la hipoteca, que es de ese modo el crédito que es objeto de realización. Así lo consideró igualmente pues, la resolución de la Dirección General del Registro Notariado del 23 de julio de 1999, que afirmó la necesidad de hacer constar por nota al margen de la hipoteca ejecutada su relación con la posterior anotación de embargo por la que se publicaba la ejecución por los trámites del procedimiento ejecutivo ordinario. Ahora bien, debe tenerse especialmente en cuenta que esa preferencia sobre la carga intermedia lo será únicamente por la inicial responsabilidad hipotecaria, teniendo la anotación de embargo dictada en el procedimiento de ejecución ordinaria su propio rango en cuanto a lo que exceda de dicha responsabilidad hipotecaria. A la luz de estas consideraciones, pues la Dirección General del Registro y Notariado termina concluyendo en su resolución de 23 de mayo de 2018 que ejercitada la acción de ejecución de hipoteca por la vía del procedimiento ejecutivo ordinario debe exigirse para poder extender la nota marginal prevista en el 656 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la previa anotación de embargo sobre el bien ejecutado. Así lo impone el artículo 143 del reglamento hipotecario cuando determina que no procederá a la extensión de esa nota si antes no se ha hecho la anotación preventiva del embargo correspondiente, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar y expedir una certificación de sobrecarga sin los efectos propios de la prevista en el citado precepto de la Ley Procesal Civil, es decir, el 656, apartado segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La nota de expedición de certificación de cargas debe hacerse constar al margen de la anotación de embargo, persiguiendo con la singular conexión entre el embargo y la hipoteca y dada la necesaria notificación por parte del registrador a los titulares posteriores a la hipoteca y a la anotación de embargo y anteriores a la nota de expedición de certificación de cargas. Debe figurar también la expedición por nota al margen de la hipoteca con arreglo al artículo 659 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por tanto, para cancelar estas cargas intermedias se precisa, en primer lugar, que los acreedores intermedios no solo tengan conocimiento de la ejecución, sino también de que en esta se estaba haciendo valer la hipoteca preferente a sus derechos. Y, en segundo lugar, que de los autos y de los anuncios de subasta resulte claramente que se estaba ejecutando la referida hipoteca a fin de que los postores pues, no descontaran de sus pujas el importe de las cargas intermedias al estar estas destinadas a ser canceladas. Y como veo que ya estáis muy aburridos, pues yo he terminado mi alocución. Y si me queréis hacer alguna pregunta, pues nada, aquí estamos. Bueno, pues agradecer, don Javier, la ponencia, el análisis de la sentencia. Bueno, ahora doy la palabra a los compañeros si tuviesen alguna pregunta. Sí es cierto, y una cosa que a mí me ha llamado la atención, porque por lo menos a mí no se me ha dado el caso. No es muy común que un banco incoe un procedimiento declarativo ordinario para, en este caso, instar la cláusula del vencimiento anticipado. Nunca se me ha dado a mí el caso. Yo los he tenido, pero también os tengo que decir una cosa. Ha sido siempre la misma entidad. No sé si se puede decir. CaixaBank, ¿vale? En este caso, ¿vale? Es que lo siguiente que le iba a preguntar es eso, porque claro, lo normal es pues, que un procedimiento de ejecución hipotecaria y ya nosotros, como casi todos los ejecutados que llamamos, oponernos por cláusula abusiva. Efectivamente. También es verdad que me ha llamado la atención la opción que ha planteado usted de poder reconvenir esa demanda de declarativo ordinario. ¿Se le ha llegado a usted en algún procedimiento a plantear esa reconvención de demanda? Sí, se me ha planteado. Se me ha planteado y se me ha alegado tanto el carácter usurario del interés remuneratorio como el interés abusivo, el interés de demora abusivo, abusividad de las cláusulas de comisiones. Siempre y cuando sean cláusulas que afecten a lo que es el... Claro, efectivamente. Bueno, al final la reconvención, como bien sabéis, se trata de una demanda que tiene que guardar una necesaria conexión con la demanda principal. Y entonces entiendo que en estos casos existe esa conexión, ¿vale? Sí. No se puede... Sí. Bueno, lo que pasa es que si tú pretendes la declaración de nulidad de una cláusula, yo entiendo que debe ser por vía reconvencional. Claro, te estás refiriendo al procedimiento de ejecución, ¿no? A la posición dentro del procedimiento de ejecución. Claro, pero es que el hecho que nos estamos planteando aquí es que el banco plantee un declarativo ordinario y a la hora de contestar, en este caso el demandado, que conteste vía reconvención, instando en este caso, si mal no me equivoco, esa declaración de nulidad de la cláusula. De hecho, en la ejecución no existe una obligación de entrar de oficio y dar traslado para que se realice.
Que eso en el ordinario... Eso en el ordinario, no. no, claro, efectivamente. Es que, digamos que eso se volatiliza porque es solo para la ejecución hipotecaria. Claro, por lo tanto, sería obligación del ejecutado, bueno, en este caso del demandado. ¿Tú te imaginas lo que sería que en todos los procedimientos declarativos ordinarios el juez tuviera que entrar a analizar todo el clausulado del contrato? O sea, claro, pero tratándose de un usuario, a lo mejor, en aplicación de consumidor y usuario. Quiero decir que tratándose de un consumidor y un usuario, a lo mejor en aplicación. ¿Por qué en la ejecución hipotecaria sí y si lo plantea como un declarativo no? Pues, ¿qué quieres que te diga? Es decir, porque lo dice la ley, pero ahí hay una indefensión. O puede plantearse una indefensión, bajo mi punto de vista. Hombre, yo entiendo que el procedimiento declarativo, al final, existe el principio de rogación de parte, es decir, el principio dispositivo, es decir, pues oye, si tú quieres algo, pídelo, ¿entiendes? Porque si no, es que la ejecución, quizás es que al final la ejecución es como el último término, ¿no? Es decir, oye, es que aquí ya no queda otra. Es decir, pues oye, pues el juez, antes de ejecutar esa garantía y de que el bien lo pierde, la vivienda la vaya a perder el deudor, oye, entre usted de oficio, ¿vale? El procedimiento declarativo, pues, hombre, ofrece mayores garantías en el sentido de que se puede discutir con mayor amplitud todo lo relativo al contrato, pero entiendo que siempre con una petición expresa, ¿vale? Y lo que decía aquí tu compañero, el tema de que tenga que ser por reconvención, es que, ya te digo, en el procedimiento declarativo ordinario, si tú solicitas la declaración de nulidad de una cláusula, tienes que hacer por reconvención, lógicamente, ¿vale? Sin embargo, en la ejecución existe ya la posibilidad prevista, gracias a las reformas que se han llevado a cabo, de plantear como motivos de oposición la abusividad de las cláusulas del contrato, sin necesidad, lógicamente, un procedimiento de ejecución no da lugar a reconvención, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, son distintas posibilidades, pero como dice Sergio, es decir, al final este procedimiento se ha quedado en algo anacrónico, es decir, ¿por qué me voy a ir? Es decir, fue una solución, yo entiendo que fue una solución temporal, cuando vieron la avalancha de declaraciones, de sobreseimientos de ejecuciones hipotecarias por la abusividad de la cláusula de efecto anticipado, dijeron, algo se nos tiene que ocurrir, y se metieron por la vía del declarativo ordinario, que ciertamente esa vía estaba abierta ya por el Supremo con anterioridad. Existen, como os he mencionado, varias sentencias ya previas del Supremo que permitían esa posibilidad. Pero ahora, como efectivamente todo ha variado a la luz de la sentencia, que es la primera que he mencionado, la de septiembre del año 2019, se trata de analizar realmente si el incumplimiento es grave o no es grave, con los criterios que fija el Supremo, que son los que dice el artículo 24 de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, ¿vale? Eso es. ¿Algún compañero tiene alguna pregunta más? Tenía ganas de tomar la cervecita ya. Que para eso os habéis juntado, ¿no, Juan? ¿O qué? Bueno, pues sin más, pues procedo a clausurar esta charla, este coloquio. Agradecer una vez más a don Javier la ponencia, agradecer la amabilidad que presta siempre que se ofrece y que bueno, vosotros intentamos cuando me llaméis, yo en principio diré que sí, pero bueno, algún día te diré que no y no te lo tomes a mal. No, ni mucho menos, ni mucho menos. Y bueno, sin más, pues que también queremos un poco también desde la Junta de Abogados Jóvenes agradecer la paciencia que tenéis, porque es verdad que llevamos ya bastante tiempo sin organizar actividades, sin hacer nada. Es cierto también que por la desgracia que hemos tenido por medio con el tema de pandemia y demás, hemos paralizado muchas actividades, teníamos varias cosas previstas y al final, pues por una cosa o por otra no se han podido realizar. Pero bueno, mira, aquí estamos, poco a poco ya retomando, volviendo a la normalidad. Al final que vais cumpliendo años, ya no estás joven. También. Eso es una cosa que también siempre digo cuando hacemos las charlas, es agrupación de jóvenes abogados, no agrupación de abogados jóvenes, que es muy diferente, ¿eh? Bueno, depende de lo que uno se considera, claro. Y bueno, pues nuevamente también dar la bienvenida a los compañeros de FADEJA, a Juanse, que aquí tiene su casa cuando la necesitéis, y voy a darle también un obsequio que ha traído para el ponente, que es de parte de FADEJA. Pues muchas gracias, no tenéis por qué. Todos los compañeros de FADEJA. Bueno, pues nada, muchas gracias. Magistrado don Javier Prieto Jaime, en agradecimiento por su ponencia, el día 19 de mayo de 2020, el emblema de nuestra federación. Pues te lo agradezco, Juan, porque aparte, mira, viniendo de gente emprendedora como vosotros, pues nada, un placer, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Y bueno, ya sin más, pues lo que hemos dicho, que damos por cerrada y clausurada la ponencia y ahora ya pues nos vamos a los eventos lúdicos. Ay, ay, ay. Bueno, muchas gracias a todos por venir, ¿vale? Que hoy habéis sido los valientes.